No tardaste en llegar y tu amor vino y llenó todo mi ser y no pude negar que estabas tú con tus brazos abiertos ahí en la cruz, donde el dolor se acabó, y al estar ante ti caigo rendida a tus pies. Puedo ver tu majestad que nunca terminará. Al cantarte, Señor, veo tu gloria caer. He encontrado la vida en ti, Jesús. Oh, oh. Vino tu luz y la oscuridad terminó, y tu verdad vino a dar libertad, y no pude negar que estabas tú con tus brazos abiertos ahí en la cruz, donde el dolor se acabó, y al estar ante ti caigo rendida a tus pies. Puedo ver tu majestad que nunca terminará, y al cantarte, Señor, veo tu gloria caer. He encontrado la vida en ti, Jesús. Al estar ante ti caigo rendido a tus pies. Puedo ver tu majestad que nunca terminará, y al cantarte, Señor, veo tu gloria caer. He encontrado la vida en ti, Jesús. Estando aquí contigo, recuerdo de dónde soy. Cuando me abrazaste, me diste tu perdón, tu amor me abrazó. Puedo ver hoy la luz, tu paz me descubre tu propósito, encuentra la verdad, lo que anhela tu corazón para comenzar a vivir.
Bienvenidos. Bueno, pues vamos a darle paso a la palabra del Señor. ¿Cuántos queremos ser bendecidos grandemente hoy con la palabra? Yo te voy a pedir que cierres tus ojos, vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias por este tiempo que podemos venir, Señor, a tu casa, sabiendo que vamos a tener ese encuentro contigo, donde tú hablarás, Señor, a nuestro corazón, y a través de tu palabra, tú nos encaminarás para alcanzar, Señor, ese futuro glorioso y de esperanza que tenemos, Señor, delante de nosotros. Te pedimos, Padre, que esa palabra quede hoy grabada en nuestra mente, en nuestro corazón, y que sea tu Espíritu Santo quien en todo momento nos recuerde lo que hoy tú hablarás, para que podamos hacer en todo momento, Señor, tu voluntad y no la nuestra. Te damos gracias, bendito Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Quiero iniciar hoy con esta palabra una serie acerca de lo que es el honor. ¿Cuántos saben qué es honor? Yo quiero compartirte hoy, y si tú le pones título a la enseñanza, le puedes poner honor a quien honor merece. ¿Quién es el que merece todo el honor, todo el respeto, todo nuestro temor y nuestra reverencia? Dios, el Señor. Y te voy a hablar en esta ocasión acerca de lo que es el temor y la reverencia que debemos de tenerle a Dios. ¿Cuántos sabemos qué significa la palabra temor? Porque tiene dos definiciones, ¿sí? Una es acerca de lo que la gente a veces tiene miedo. Ese es un significado, es tener miedo a algo. Pero del temor que yo quiero hablarte hoy es de la palabra que viene del time, que significa temor, respeto, reverencia, honor, honorable, valioso, precioso. Eso es de lo que yo quiero hablarte el día de hoy, acerca de lo que es el temor y la reverencia. Y quiero ponerte como introducción dos ejemplos. En la palabra de Dios nosotros podemos encontrar ahí en el libro de Génesis la historia cuando Dios tiene un encuentro con Abraham. ¿Cuántos se acuerdan de esta historia? Dios tiene un encuentro con Abraham y Dios le promete a Abraham hacer de él una descendencia que Dios promete bendecirla a toda su generación. Dios hace un pacto con Abraham, Dios tiene ese encuentro con él, habla con él y le promete bendecirlo a él y a toda su descendencia. Y cuando Dios le dice esto a Abraham, lo que hace Abraham es postrarse delante de Dios. Eso te habla de una reverencia, eso te habla de un profundo respeto hacia la persona de Dios. Esa es una de las cosas que manifiesta la palabra de Dios. Respeto, reverencia. Alguien que se postra delante de otra persona reconociendo su grandeza y su señorío. Eso es lo que hizo Abraham. Esa fue la actitud que tomó Abraham. Pero hay diferentes formas de manifestar un respeto, una reverencia y un temor hacia alguien. Otra historia la podemos nosotros encontrar ahí en el libro de Éxodo, creo, capítulo 3, donde habla acerca del encuentro que Dios tiene con Moisés. ¿Sí se acuerdan de esa historia? Cuando Dios tiene ese encuentro con Moisés, Dios lo llama y le dice: Moisés, Moisés. Moisés es atraído porque empieza a ver un fuego en la zarza ardiente y empieza a escuchar la voz, y es Dios quien le habla y le llama a Moisés. Pero cuando Moisés llega al lugar donde Dios estaba presente, lo primero que Dios le dice: Moisés, descálzate, porque el lugar donde tú estás es un lugar santo. Y en ese momento lo que hace Moisés
como respeto, como reverencia, es cubrirse la cara, ¿sí? Porque él tenía miedo de ver a Dios, pero ese miedo o ese temor te habla de un temor, de un respeto, de una reverencia. De esa manera lo manifestó Moisés. Puedes ver otras historias cuando Moisés sube al monte a recoger las tablas de la ley. También dice que el pueblo le dijo: no, Moisés, sube tú, porque dice que el monte ardía, había truenos, había relámpagos, y el pueblo tuvo temor y le dijo: Moisés, mejor ve tú. Eso te habla de diferentes formas que nosotros podemos encontrar en la palabra de Dios de manifestar un temor o una reverencia hacia Dios. Ahora, es importante entender algo. ¿De dónde nace ese temor o ese respeto a Dios? Ese temor o respeto a Dios nace en nuestro corazón. Si nosotros vemos el Salmo 34, versículo 1, tú lo vas a encontrar en una versión aquí y yo te voy a leer otra versión que yo traigo. En el Salmo 34, versículo 1 dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová. Te lo vuelvo a leer. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová. Si nosotros entendemos esta palabra, podemos darnos cuenta que el honor se origina en nuestros corazones y se refiere al valor que personalmente le damos a algo o a alguien. ¿Sí lo podemos entender? Ahora, cuando nosotros entendemos este versículo, nosotros podemos entender que un corazón adorador implica una actitud continua y permanente de alabanza a Dios. Y en todo sentido te habla acerca de lo que es lo que hablamos, lo que pensamos y lo que hacemos. O sea, cuando nosotros queremos darle honor a Dios, debemos de tener cuidado de lo que hablamos, de lo que pensamos y de lo que hacemos. Esto te habla de ser realmente completamente dedicados a Dios en todo lo que nosotros somos, cuerpo, alma y espíritu. Ahora, si nosotros entendemos esto, tiene un gran significado en nuestra vida. Si nosotros entendemos quién es Dios y lo que Dios espera de cada uno de nosotros, esto tiene que marcar una vida intachable en cada uno de nosotros. ¿Sí? Dice Proverbios 1:7, dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Fíjate, ¿cuál es la diferencia entre alguien que conoce a Dios y que sabe lo que Dios merece a una persona que no le conoce? Los insensatos, puedes ponerle los tontos, los necios. Dice que ellos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Pero los que somos entendidos y los que conocemos a Dios, en todo momento estamos anhelando que la palabra de Dios venga a nuestras vidas y se haga carne en nosotros para poder hacer la voluntad del Padre. Y al entender qué es lo que Dios espera de cada uno de nosotros, que podamos honrarle con nuestras palabras, con nuestros pensamientos y con nuestras acciones. Eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. El temor de Dios, dice la palabra,
Es una actitud de reverencia y respeto hacia Dios, pero pasa progresivamente por las siguientes etapas. Te las voy a enumerar. Número 1, una conciencia de que Dios es el dueño de nuestras almas y Él tiene el poder de otorgarnos la salvación eterna o condenarnos a la destrucción. ¿Sí sabemos esto? Dios tiene el poder para darnos la vida eterna o para llevarnos a la destrucción. Sabemos cuál es el pensamiento y el deseo de Dios, ¿verdad? Número 2, una conciencia de que Dios está permanentemente mirando todo lo que pensamos, decimos y hacemos, y que Él tiene el poder para premiarnos o castigarnos de acuerdo a nuestra conducta, lo cual nos debería motivar a ser cuidadosos y apartarnos del mal. ¿Cuántos saben esto? Sí, o sea, es importante que nosotros seamos entendidos y sepamos. Dios no quiere que cuando estemos delante de Él, que cuando tengamos que rendirle cuentas, que nosotros podamos decirle, pues es que yo no sabía. Es que a mí nadie me dijo, ¿verdad? Para justificar los errores que hayamos cometido en nuestra vida. El deseo de Dios es que nosotros sepamos realmente qué Él espera de nosotros. Cuando tú sabes que Dios te ve, cuando tú sabes que Dios escucha lo que tú hables, eso provoca en ti un temor de todo lo que tú hagas. ¿Sí estamos de acuerdo? Y eso nos lleva a vivir en santidad en todo momento. O sea, es bueno para nosotros el saber esto. Número 3, un deseo consciente y permanente de agradar a Dios en todo lo que hacemos y no ofender su santidad. Dios dice a través de su palabra, yo soy santo y yo deseo que ustedes sean santos. ¿Sí? Y cuando hablamos de santidad, estamos hablando de ser apartados del mal. Eso es lo que Dios desea de nosotros. Número 4, un reconocimiento humilde de que Él es Dios y nosotros somos sus criaturas y por lo tanto Él es digno de ser temido y reverenciado. ¿Sí estamos de acuerdo? Él es nuestro creador y nosotros debemos de respetarle, nosotros debemos de verlo como tal. Número 5, un despertar de la conciencia me hace saber que Dios vive en mí y en todo mi ser. Por respeto a mí mismo y a todo lo creado, hacer lo que Dios me indica desde lo más profundo de mi corazón y dejando de lado el temor, porque ya no es necesario temer. Quiero que entendamos esto. Yo le temo a Dios porque yo le respeto, porque yo le honro, porque yo le amo. No tengo temor, ¿sí? Un temor de miedo a un castigo. Yo no me porto bien porque sé que si me porto mal voy a recibir un castigo. No. A lo que se refiere esta palabra es, yo me porto bien porque yo quiero ser agradable para Dios. Porque yo quiero honrarle a través de mi vida a Dios. ¿Amén? ¿Sí lo entendemos? Ok. Ahora, honrar a Dios. Para Dios es de suma importancia el tema que le honremos. Y lo enseña a través de su palabra. Si vamos a Apocalipsis 4:10. Dice, los 24 ancianos se postraban ante él
y adoraban al que vive por los siglos de los siglos, y rendían sus coronas delante del trono, exclamando: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Aquí podemos ver algo muy interesante. Aquí estamos viendo los 24 ancianos, nos habla acerca de los representantes celestiales, de todos los redimidos, glorificados y entronizados. Dice que ellos adoran continuamente a Dios, ¿sí? Ellos adoran continuamente a Dios. Y te habla que ante la presencia de Dios, ellos arrojan sus coronas. Esto es una actitud de respeto y de adoración y de reconocer que nosotros, aún en nuestros logros, no somos absolutamente nada. Las coronas te hablan acerca de lo que es una victoria o lo que es una alegría por obtener un triunfo. Pero ante la presencia de Dios, dice que esto no tiene absolutamente ningún valor. Por eso dice que ellos arrojan sus coronas delante de Dios, como diciendo: Señor, si te tenemos a ti, ¿para qué queremos algo si tú eres la gloria misma? Amén. Ahora, nosotros debemos de aprender a honrar a Dios de verdad. Debemos honrar a Dios de todas las maneras o formas posibles. Malaquías 1:6. Malaquías 1:6 dice: el Señor de los ejércitos celestiales dice a los sacerdotes: un hijo honra a su padre y un sirviente respeta a su señor. Si yo soy su padre y su señor, ¿dónde está el honor y el respeto que merezco? Ustedes han tratado mi nombre con desprecio. No obstante, preguntan: ¿de qué manera hemos tratado tu nombre con desprecio? Mostraron su desprecio al ofrecer sacrificios contaminados sobre mi altar. Entonces preguntan: ¿cómo hemos contaminado los sacrificios? Y la respuesta es: los contaminaron al decir que el altar del Señor no merece respeto. Son palabras estas fuertes, tremendas, donde Dios le está pidiendo al pueblo que puedan ver y darse cuenta de lo que estaban haciendo para Él. Y quiero que veas esto, estamos hablando de sacerdotes. Se está refiriendo especialmente a sacerdotes que estaban en el templo del Señor. Pero ellos habían perdido el sentido del honor y del respeto hacia Dios. Por eso Dios habla fuertemente y les dice: bueno, a ver, si yo soy Señor, ¿por qué no me respetas? Si yo soy tu Padre, ¿por qué no me honras? Les está hablando de una manera fuerte, porque lo que ellos habían hecho o lo que estaban haciendo era venir y ofrecer sacrificios a Dios de animales con defectos. Si nosotros esto lo convertimos en nuestra vida espiritual, te puedo hablar de acciones incorrectas delante de Dios. Aún yo te puedo hablar de cosas incorrectas que podemos hacer en su casa. Te voy a mencionar algunas de ellas. Cuando nosotros estamos en la casa del Señor, toda nuestra atención tiene que ser para la palabra. Amén. Pero a veces nos encontramos, aquí no, en otras partes, ¿sí? A mí me causa enojo
el ver a personas con el teléfono. O sea, yo sé que muchos traemos la Biblia ahí, está bien, no hay problema. Pero hay personas que me encuentro tomando fotos ahí mismo dentro de la iglesia y mandándoselas a otra persona. Personas que dentro de la misma iglesia están platicando o están juzgando lo que se está hablando. Esa es una falta de respeto tremendo para Dios, para su casa. ¿Sí? A veces no nos damos cuenta de lo que hacemos, porque el hacer esto te habla de una indiferencia a su palabra, de una falta de respeto a su palabra, las actitudes que nosotros podemos tener, aún de la gente que tenemos a veces sirviendo. La gente que está sirviendo siempre tiene que ser amable con la gente que llega a la casa del Señor. Tienen que ser bien tratados. Eso te habla de un respeto, te habla de una honra a la casa del Señor. Y lo podemos ver a través del ejemplo que Moisés dice que Dios le dijo: descálzate, o sea, quítate los zapatos, tus guaraches, porque el lugar donde tú estás es un lugar santo. ¿Cuántos lo podemos entender? ¿Sí? O sea, es un lugar de respeto, es un lugar donde yo tengo que guardarme, donde yo tengo que estar atento a la palabra del Señor. A veces yo puedo ver, no aquí, en otro lado, gente que está murmurando con el de al lado, criticando, juzgando. Esa es una falta de respeto imperdonable. ¿Sí me explico? Aquí no es, no lo he visto, ¿sí? Pero en otros lados sí se hace. Ese es faltarle el respeto a la casa del Señor y a Dios mismo y al que está compartiendo. Amén. Dios está hablando a través de su palabra, y este tipo de personas son las personas que siempre se están quejando de que Dios no les escucha. No sé si se han dado cuenta. Son los que tienen más problemas, porque cuando Dios habla, ellos no toman la palabra para ser edificados, para ser corregidos. Entonces se ven envueltos en problemas constantemente, y cuando están envueltos en problemas, sus palabras son: es porque a mí Dios no me escucha, porque Dios a mí no me responde. Y muchas veces mi respuesta es: ¿tú le haces caso? ¿Tú escuchas su palabra? ¿Escuchas su consejo? Y te puedo asegurar que la respuesta es no. Pero a veces queremos que cuando nosotros hablamos, cuando nosotros tenemos alguna necesidad, entonces sí, que Dios ponga toda su atención en nosotros. No podemos pedir algo que nosotros no ofrecemos. Y es bien claro, y lo podemos ver a través de su palabra. Ve lo que dice Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Esta es una palabra fuerte. Y como padres, yo creo que es importante que podamos entender esta historia. Aquí te está hablando del profeta Elí, del sacerdote Elí. Dice que él veía a sus hijos y a los sacerdotes que estaban con él sirviendo en el templo. Tanto sus hijos como los sacerdotes hacían cosas incorrectas delante de Dios. Llegaba gente a ofrecer sacrificios de corderos, de becerros,
Y lo que hacían ellos es que la mejor carne la tomaban para ellos, y lo que no les gustaba eran lo que ofrecían a Dios como sacrificio. Llegaban mujeres a adorar al Señor en el templo, y estos perversos tenían relaciones con ellas ahí mismo en el templo. O sea, era una perversión tremenda, una falta de respeto al lugar donde ellos estaban. Pero ¿sabes qué es lo más triste? Que el sacerdote Elí sabía lo que sus hijos hacían, y él lo permitía. Dios le había prometido que toda su generación iban a fungir como sacerdotes en su templo, en su casa. Eso es algo que Dios le había dicho. Pero al ver la actitud de Elí, consecuentando la actitud de deshonra de parte de sus hijos hacia Dios, Dios le dijo: como tú no me honraste, como tú permitiste que tus hijos me deshonraran, ahora yo quito de ti la promesa que te hice de que toda tu descendencia iba a permanecer sirviéndome en mi templo, y ahora yo te voy a tener en poco. Y si nosotros vemos la traducción de esta palabra, es una palabra muy tremenda. Te habla de pobreza, te habla de enfermedad, te habla de angustia, te habla de sufrimiento. Y eso es a veces lo que nosotros como padres podremos heredar a nuestros hijos. Si nosotros no honramos a Dios como nuestro Padre, nosotros estamos provocando que nuestras siguientes generaciones vivan en escasez y vivan en pobreza y en aflicción, porque nosotros no estamos honrando. Y si nosotros no honramos, y si nosotros no le enseñamos a nuestros hijos a honrar su casa, a honrar el servicio que ofrecemos para Él, lo que nosotros estaremos haciendo es que Dios los va a tener en poco. Esa es la herencia que nosotros les dejaríamos. Y esto es algo muy tremendo. Cuando hablamos de honor, cuando hablamos de respeto, es algo realmente serio. Dios lo manifiesta a través de su palabra y nos habla de maneras muy claras para que podamos entender y no decir: es que a mí nadie me dijo. La palabra es clara y nos habla de una manera fuerte, ¿sí? Este sacerdote Elí honró más a sus hijos que a Dios mismo. ¿Sabes que a veces como padre podemos cometer ese error? Honrar más a nuestros hijos, permitiéndoles que hagan lo que ellos quieran y no enseñándoles el respeto a través de una disciplina que debemos de imponer como padres. Una disciplina con amor, claro, ¿sí? Pero todo basado en la palabra de Dios. Te voy a enseñar cómo debemos nosotros en todo momento honrar a Dios. Y es algo que se va a transmitir a nuestros hijos. Juan 8:28. Y esto te habla acerca de la relación de Dios con su Hijo y acerca de la honra. Juan 8:28 dice: les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, y no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Ve la relación entre Jesús y el Padre. Y eso es algo que nosotros debemos de tener e imitar. Se le honra al Padre al hacer lo que es agradable a sus ojos. Jesús en todo momento como hombre, estando aquí en la tierra,
honró al Padre haciendo su voluntad. Dice que Jesús no hacía nada si no lo autorizaba el Padre. Si Él sabía que no era agradable para el Padre, Él buscaba en todo momento que la dirección que Él tuviera en su vida fuera realmente basado en la palabra del Padre. Y algo que nosotros debemos de hacer en todo momento es enseñar e inculcar esto a nuestros hijos, enseñar a la gente en la iglesia, que nosotros podamos ser imitadores de Dios, que todo lo que nosotros hagamos sea agradables a los ojos del Padre. Amén. Y este es un ejemplo que nosotros podemos ver. Es importante que nosotros entendamos algo. Los religiosos de aquellos tiempos, ellos pensaban que honraban a Dios, pero realmente nosotros podemos ver sus caminos, podemos ver cómo se comportaban, y ellos realmente no honraban a Dios. Marcos 7:6. Dice, respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Es una palabra fuerte. A veces nos encontramos cuando nosotros estamos dando alguna enseñanza y todo lo que nosotros hablamos es basado en la palabra de Dios. Hemos estado dando últimamente un curso acerca de lo que son las finanzas, conforme a la voluntad de Dios. Y a veces nos encontramos diciendo cosas acerca de cómo se debe de manejar el dinero en una relación hombre-mujer. Dice la palabra de Dios que ya no somos dos, que somos una sola carne, ¿verdad? En el matrimonio. ¿Estamos de acuerdo? Y tanto el hombre como la mujer debemos de saber los ingresos y los egresos que hay en la familia. Pero ¿sabes que hay hombres que no les gusta esto? Dice que la mujer es la ayuda idónea y no podemos ocultarle nada a la mujer, pero hay hombres que no les gusta rendirle cuentas a la esposa, no les gusta decirle cuánto gana, ¿sí? Y nos encontramos dando enseñanzas y dice, bueno, es que sí, la palabra dice esto, pero yo creo que entra ahí el criterio, ¿no? Qué chistoso es, ¿verdad? Pero es que las cosas son diferentes. Si la palabra de Dios nos enseña algo, es porque la voluntad de Dios dice que sea así. Nos guste o no nos guste, la palabra es para obedecerla, es para cumplirla. Y nosotros no podemos modificar algo que el Señor nos enseñó. Jesús como hijo se deleitaba haciendo la voluntad del Padre en todo momento. ¿Se recuerdan cuando Jesús llega y encuentra a Juan el Bautista y le dice, quiero que tú me bautices? Le dice Juan el Bautista, ¿cómo crees? ¿Debería yo de ser bautizado por ti? Sabemos que el bautismo es un arrepentimiento de pecado y Jesús no había pecado en él. Por eso Juan el Bautista le dice, no, yo debo de bautizar, tú debes de bautizarme a mí. Y le dijo Jesús, es que así conviene que así sea.
yo tengo que obedecer lo que mi Padre ha mandado hacer a los demás. Y yo como ejemplo lo tengo que hacer. Y Jesús fue bautizado. Y cuando Jesús fue bautizado, dice que se abrieron los cielos y se escuchó una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Me gozo mucho en mi Hijo porque siempre hace mi voluntad. ¿Y sabes qué es lo que quiere el Padre con nosotros? Hacer lo mismo. Que a través de nuestra vida nosotros podamos honrarle. Y en la palabra de Dios, la palabra honrar y obediencia de la mano. Por eso Jesús nos muestra que todo lo que Él hacía, lo hacía porque el Padre se lo mandaba. Él no decía: ay, es que se me ocurrió ahora hacerlo de esta manera. No, todo lo que Jesús hacía, lo hacía porque sabía que era la voluntad del Padre. Si nosotros hacemos esto, todo lo que tú hagas va a ser agradable a los ojos de Dios. Y esa es una manera de honrarle a Él. Cuando tú haces su voluntad, cuando tú puedes en todo momento expresar ese respeto, esa reverencia, aún en los tiempos de alabanza y de adoración, tú puedes postrarte en el piso y que no te importe quién te vea o qué piense de ti, porque tú sabes que lo que tú estás haciendo es una manera de mostrarle a Dios reverencia, adoración, alabanza. Jesús todo lo que hacía manifestaba esa honra que tenía para el Padre en todo lo que Él hacía. Y aún dice que aún después de estar aquí en la tierra, cuando estuvo con el Padre, aún fue más honrado. Dice la palabra en Mateo 17:5. Mientras Él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Quiero que veas esto. Aun cuando terminó su vida aquí en la tierra, Dios le otorgó mayor honra y dignidad de la que había tenido antes como hombre aquí en la tierra. Filipenses 2:9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Quiero que veas esto. A través de la vida de nuestro Señor Jesucristo nos muestra cómo Dios honra a todos los que lo honran. Los reconoce como sus hijos aprobados y les otorga bendiciones. ¿Cuántos queremos ser bendecidos? ¿Qué necesitamos hacer? Hónrale. Hónrale al Señor. ¿Qué es lo contrario a la honra? La deshonra. ¿Qué es lo contrario a la obediencia? O la rebeldía. ¿Sí? Cuando tú obedeces, cuando tú haces la voluntad del Padre, tú le estás honrando. ¿Cuántos queremos de verdad honrarle hoy al Señor? Y no solamente hoy, sino toda nuestra vida. Toda nuestra vida.
Si nosotros entendemos esto, quiero que veas esto. Si nosotros entendemos esto como padres y aquellos que no lo son pero que lo van a llegar a ser, tú vas a dejar una herencia de bendición para tus futuras generaciones. Vas a dejar una herencia de bendición a través de tu obediencia. Pero si nosotros no obedecemos, nosotros podemos dejar en una situación de menosprecio, de pobreza, de aflicción a nuestras siguientes generaciones. Por eso es importante entender y aprender que debemos de honrarle a Dios en todo momento, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser, con todo nuestro espíritu. Debemos de honrarle en todo momento. ¿Cómo lo podemos hacer? Sabiendo que Él espera de cada uno de nosotros. Hay una historia ahí más adelante en 1 de Samuel 15, 19, donde te habla acerca de la vida del rey Saúl. Si tú ves desde el versículo 1, es el momento donde Dios levanta a Saúl como rey. En la historia de Israel era el primer hombre que se levantaba como rey. Y Dios le da indicaciones de lo que tenía que hacer. Pero Saúl hace todo lo contrario. Va y hace todo lo contrario de lo que Dios le había dicho que hiciera. Y llega el momento, tú lo puedes ver ahí en el versículo 22, donde llega el profeta Samuel y le dice: Saúl, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué no hiciste lo que Dios te dijo que hicieras? Y la respuesta de Saúl fue: es que el pueblo me incitó a hacerlo. Es que yo creí que si me quedaba con lo mejor del ganado y te lo ofrecía a ti, iba a ser agradable para el Señor. Fíjate, a veces como nosotros podemos creer que hacer determinadas cosas van a ser agradables para Dios, y no es así. Hay cosas que parecen buenas, pero que no lo son. Ante los ojos de Saúl, lo que él estaba haciendo era una manera de honrar a Dios. Apartó lo mejor del ganado, trajo al rey de los amalecitas para sacrificarlo delante de Dios. O sea, él pensó que lo que él estaba haciendo iba a ser más agradable para Dios, mejor de aquello que Dios le había dicho que hiciera. Y sabes que a veces tenemos esos conflictos en nuestra mente cuando no entendemos realmente lo que es Dios. Queremos hacer las cosas a nuestra manera, y cuando tú quieres hacer las cosas a tu manera, es una manera de desagradarle a Dios, de deshonrarle. Cuando Samuel llegó delante de Saúl y le dijo: ¿qué hiciste? La respuesta de Saúl fue esa: es que el pueblo. Y le dijo: bueno, como tú desobedeciste a Dios, ahora Dios te ha desechado y ya no seguirás siendo más rey. Fue desechado. Y todavía le dijo Dios algo: porque como pecado de adivinación y de hechicería es la obstinación. Porque a veces podemos estar haciendo cosas equivocadas. Escucha esto: a veces podemos estar haciendo cosas equivocadas, no agradables a Dios, pero a veces nos podemos aferrar, obstinarnos y decir: es que estoy bien, los que están mal son los demás. Eso es obstinación. Y eso se compara como pecado de hechicería o de adivinación. Imagínate. Si nosotros realmente queremos ser agradables para Dios, debemos de tener conciencia
¿Cómo estamos viviendo? Todo lo que hacemos es agradable a Dios. Todo lo que hacemos es agradable a Dios. Le tenemos el respeto. Porque esto es el fundamento de nuestra vida cristiana. Por eso te habla de que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Quiero pedirte que te pongas de pie y pasa la alabanza. Yo quiero pedirte que tomes por un momento, que cierres tus ojos y que meditemos en nuestra vida. Medita en tu vida. Hay tres cosas que debemos de ponerle mucha atención. Empieza preguntándote: ¿tu boca agrada a Dios? Y cuando hablamos de la boca estamos hablando de lo que nosotros expresamos con ella, lo que sale de nuestra boca. Porque dice la palabra que lo que sale de nuestra boca proviene de nuestro corazón. Dices palabras para bendecir a otros. Cuando hablas, reconoces los atributos de las personas. Cuando tú hablas acerca de quién es Dios. Tus palabras causan fe en aquellas personas que te escuchan. Tus palabras son de agradecimiento a Dios. Tus palabras honran a Dios. Medita en esto. El Espíritu Santo está aquí. Y dice que el Espíritu Santo nos convence de pecado, quitando de nosotros toda confusión, toda mentira, todo engaño. Espíritu Santo, ayúdanos a ver con tus ojos nuestra vida. Si todo lo que hablamos, Padre, te honra a ti, que nuestra boca sea de bendición, Señor. Ahora pregúntate y medita sobre esto. Tus acciones, tus actitudes, ¿honran a Dios? Todo lo que nosotros hacemos, ¿honran a Dios? Nuestros pensamientos,
Tenemos pensamientos de bien. Pensamos en todo momento de una manera agradable para el Señor. Que tengamos esa libertad de poderle decir: Señor, escudriña mis pensamientos, checa lo que hay en mi corazón. No tenemos temor, Señor, no te escondemos nada. No hay nada oculto, Señor, dentro de nosotros. Puedes ver, Señor, con claridad. Y si hay algo, Señor, en nosotros, te pedimos hoy que tu Espíritu Santo nos convenza de pecado. Y al convencernos de pecado, que podamos venir, Señor, ante ti, confesártelo y pedirte perdón. Hoy queremos romper, Señor, con todo aquello que esté en nuestras vidas que te deshonre. Hoy queremos pedirte, Padre, que quites de nosotros, Señor, todo aquello que no sea agradable para ti. Queremos venir delante de ti y presentarnos, Señor, como dice tu palabra, como una ofrenda agradable, con olor grato, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre. Hoy queremos honrarte. Y sabemos que una manera de honrarte es que si estamos equivocados, arrepentirnos, pedirte perdón. Sabiendo que tú eres grande en misericordia. En el nombre de Jesús, Padre. Hoy queremos levantar, Señor, nuestra mejor adoración. Mostrarte nuestro temor y nuestra reverencia a ti. Que así cuando entró Moisés y Aarón a tu templo, a tu presencia, después de sentir ellos, Señor, tu gloria, tu majestad, ellos salieron y transmitieron, Señor, a tu pueblo lo que ellos habían experimentado. Y cuando el pueblo vio, Señor, lo que había en ellos, tu gloria, tu honra, dice que el pueblo se postró en una actitud de temor y de reverencia a ti. Y hoy queremos, Padre, mostrarte nuestro respeto. Hoy queremos pedirte, Señor, que esa gloria descienda en este lugar. Esa gloria que tiene el poder para transformar y para cambiar nuestras vidas. Pero sabemos que se necesita primero una ofrenda. Y hoy queremos venir delante de ti y presentarnos como una ofrenda, Señor, agradable. En el nombre de Jesús.